Aquí estamos ya, Hola Nelly, ¿cómo estás? En un episodio más de ¿Quién soy? en el capítulo 9. Muchas gracias, Verushka. Aquí iniciando, bueno, continuando con nuestros temas que ya nos han estado diciendo que ya compraron el libro, que ya lo están leyendo, pues que nos sigan compartiendo. De hecho, creo que vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas pronto, ¿no? Sí, era lo que yo te quería proponer porque hay varios temas ahí que a veces se quedan en el aire y que ya resultan como complemento, creo. Entonces, a mí me gustaría hacer una sesión de preguntas y respuestas de episodios anteriores y hacer una acotación que la voy a poner sobre la mesa de algo que dijimos en el episodio pasado, creo que fue, no me acuerdo exactamente, pero que en algún momento hablábamos de las heridas, pero como si fueran heridas del alma. Y yo en muchos momentos había dicho que era, o sea, lo hablaba como las 5 heridas del alma, pero realmente no son heridas del alma, porque el alma, pues no la puedes herir, no la puedes lastimar. Entonces, sí me gustaría como aclarar que según el planteamiento exactamente del libro, son 5 heridas que te impiden ser tú mismo, pero no son heridas del alma ni del ser, porque no tienen nada que ver una cosa con la otra, porque son estos patrones y conductas desde el ego, ¿no? Entonces pueden ser heridas al ego, pero no al alma ni al ser. Sí, sí hemos dicho eso, como heridas muy profundas, ¿no? Como en ese sentido de heridas profundas que empiezan a generar, o que empiezan como decir, como en este proceso de que el ego se defina y que el ego se genere esta idea de quién yo soy, quién no soy, porque no soy el ego. Pero sí, no, por supuesto no son heridas del espíritu, digámoslo así, ¿no? O sea, el espíritu es perfecto y ese no se le puede herir. En algún capítulo incluso comentábamos, ¿no? El ego sí lastima, el ego sí hiere, el ego sí discrimina, el ego separa, el ego siente miedo, ¿no? O sea, este miedo de morir, de perder, de estar solo, pero en términos del espíritu, pues obviamente es otra dinámica que también, ya que terminemos de hablar de estas 5 heridas, creo que ya podríamos ahondar un poquito más en cómo acercarnos a quien tú eres realmente, ¿no? Sí, porque yo sé que utilizamos muchas frases, ¿no? Como me dolió el alma, o me rompió el alma, o me hirió desde el alma, o por ejemplo, yo uso mucho una frase que es porque así la siento, ¿no? O sea, es un alimento para mi alma, ¿no? Porque alimento mi alma. Pero de esto a que se te pueda romper el alma, no. Sí, no, no Entonces, aplica. sí. Entonces, bueno, Muy nada buena más acotación. dejando claro eso. Y bueno, justo por eso el otro día platicamos que a lo mejor sería padre hacer un capítulo como de acotaciones, preguntas, respuestas y demás, después de que escuchas el episodio, porque tú y yo grabamos y pues es un reality, es lo que sale en la sesión, ¿no? Pero después cuando lo vuelves a escuchar, dices, ah, bueno, pero a este punto, o lo trabajas en el transcurso de la semana y ya lo ves un poquito diferente. Exacto, ya lo ves diferente, ¿no? Sí, muchas de las cosas que, o sea, hay que recordar que el lenguaje nos permite hablar de cosas, pero no son las cosas tal cual, ¿no? O sea, el lenguaje es una vía, así como una imagen. O sea, lo que pasa es que estamos habituados a manejar el lenguaje como un recurso que describe, y como es nuestro medio de mayor uso, pensamos que estoy describiendo la realidad, pero la realidad es inalcanzable. Podríamos trabajar con imágenes, ¿no? Y entonces hablaríamos, o sea, hablaríamos en términos de la imagen, pero la imagen nunca va a ser lo que realmente vi, lo que realmente sentí. Es un medio para hablar de. Entonces, el lenguaje siempre va a tener estas acotaciones, estas interpretaciones, y no vamos a ser muy estrictos con el uso de las palabras, pero sí el sentido al que estamos tratando de llegar.
y por eso nos ayudan mucho sus comentarios, sus preguntas, para pues sí, poder ahondar un poquito más, siempre partiendo del lenguaje, ¿no? Como esta vía de comunicación maravillosa, pero con sus limitaciones. Exacto, y ¿sabes qué? No para este episodio, pero para tocarlo, el otro día también me decían: "Oye, pero ¿cómo es eso de la niña?". O sea, ¿cómo que hablas con tu niña, no? Y claro, Exacto. es un concepto La niña es un concepto. que nos ayuda, o bueno, a mí me ha ayudado muchísimo en todo mi proceso, pero es un concepto, ¿no? Entonces, Sí. cuando me tocó explicarles cómo era, me dice: "Pero, pues, es que", ¿no? Le dije: "Bueno, creo que le voy a pedir a Nelly que hagamos, que compartamos, por ejemplo, uno de los ejercicios cuando yo conecto con mi niña o Ujú. conecto hasta con mi persona mayor, ¿no? Para que lo Exacto. compartamos. Y otras cosas que también me preguntaron el otro día sobre el Reiki, ¿no? Que en el episodio cuando compartí del Reiki me dijo, pero ¿qué es eso del Reiki? ¿No? Entonces, creo que hay cosas que van a poder ir sumando y complementando nuestros episodios porque me doy cuenta que tú y yo lo platicamos como muy casual, Lo pero oído. muchas veces de pronto es como, ¿de qué estás hablando? Claro. No, y creo que también sería muy enriquecedor que pudiéramos invitar a alguien que fuera De como Reiki. un especialista en Reiki y nos planteara, pues, sí, o sea, nosotros hablamos de, pero alguien que esté trabajando en eso, que sea un especialista, pues nos va a dar una visión mucho más certera de lo que es el Reiki, de sus alcances, de sus limitaciones, etcétera, etcétera. Sí, Sí, claro pero que sí. terminado mi paréntesis de este episodio, entremos. Muy bien. La vez pasada estuvimos hablando, bueno, ya pasamos a la segunda, al segundo capítulo, bueno, a la segunda herida de las que maneja el libro, que es la de traición, pero empezamos hablando del control, ¿no? Porque este tema del control y lo empezamos a desmenuzar porque viene ligado a esta herida de traición. Pero tú nos ibas a contar cómo pudiste hacer este paso, cómo hiciste esa relación, porque control, traición no es como una relación directa, ¿no? No es como que uno diga, yo soy controlador porque, sí, claro, porque viví la herida de traición, no. ¿Cómo pudiste llegar a eso? Digo, el libro lo plantea, pero cómo pudiste tú, en tu experiencia, llegar a esta relación o a entender este concepto? Qué buena pregunta, ¿eh? Pues mira, a ver, voy a irme un poco para atrás, igual que como me fui con la del abandono, ¿no? Cuando leí el libro, lo leí completo y con la herida con la que más me identifiqué y desde la parte de la silueta fue con el abandono, como ya lo he platicado. Sin embargo, por ejemplo, cuando veo algunas descripciones de la herida del rechazo, también a veces como que digo, bueno, creo que también tengo aquí algunas cosillas. Y cuando llegué a la descripción de la herida de la traición, que habla del control como máscara, yo decía, híjole, pues me identifico muchísimo con la parte del control, mucho. Entonces yo decía, Ujú, pero ¿por qué? Porque en la parte de la descripción, que ya lo habíamos platicado también, te dice qué progenitor de qué sexo es el que en principio hace la herida o genera la herida y en qué etapa de los años, ¿no? O sea, más o menos ujú, en qué años de tu edad, de tu infancia, se puede llegar a generar esta herida. Entonces, cuando ujú, yo toqué la del abandono, para mí, digamos que era como entendible para personalmente, porque yo decía, bueno, mi papá me abandonó, ¿no? La herida se hizo de parte de mi papá para mí en los primeros años de edad. A, pa- ujú. a partir de que yo empecé a trabajar, yo cambié un poco esa parte y dije, para mí mi papá no es que me haya abandonado, para mí mi papá mucho tiempo lo vi como un papá ausente, no Ujú, estaba mi papá, ¿no? Que hay una gran diferencia hoy para mí entre decir abandono o ausencia. claro. Y entonces, pues yo dije, sí, abandono y lo empecé a trabajar y tal, ¿no? Y en la traición, pues yo me identifiqué muchísimo con la máscara, pero yo no encontraba en qué momento se había gestado o se había dado esta herida de traición, ¿no? Y entonces, pues te voy a hablar de hoy, del día de hoy hacia atrás, y te voy a dar el Ujú, contexto porque hoy lo veo de una manera muy diferente. Porque si bien me identifico con todos estos elementos de control y relacionados en todos mis ámbitos, ¿no? En la parte
personal, en la parte familiar, en la parte de pareja, en la parte profesional, o sea, todo este esquema de control en mis Ujú. relaciones, en mi manera de comunicarme, en mi manera de, hasta la parte económica, o sea, el control en todos los ámbitos, ¿no? Ujú. Entonces yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, yo hoy, después de lo que he estado trabajando, creo que hay dos elementos en los que yo identifico traición en mí, ¿no? En mi persona, y un elemento que yo siento que es aprendido. Entonces, si yo hablo de traición, como lo decíamos la vez Okey, pasada, yo como tal me abandoné en algún momento, abandoné mis sueños, abandoné mi claro. cuidado, abandoné, ¿no? Yo me abandoné a mí. Y en ese mismo sentido, yo te puedo decir que yo me traicioné a mí, porque todos igual mis Mm, sueños, lo que quería hacer, a dónde quería, pues me traicioné por el ujú, contexto, por las situaciones, por lo que quieras, pero yo dije: "Bye", me abandoné y me traicioné, ¿no? claro. Entonces, yo creo que de ahí yo podría decir, esta es la base, ¿no? De aquí partimos. Ahora, si traigo sobre o si traigo a la mesa la parte de esta máscara de control y de esta herida como tal que yo identifiqué, pues yo en los primeros años de edad, pues yo creo que yo lo aprendí. Yo aprendí el tema del control por diversas dinámicas familiares y por diversos contextos en los que me desenvolví, ¿no? Y mucho tiene que ver con el condicionamiento o con esta parte de ser perfeccionista o de esta parte de autoexigirte o de esta parte de, en mi caso yo creo que yo lo viví como un condicionamiento de amor, ¿no? En el hecho Mm, de decir, bueno, ¿quieres amor o quieres reconocimiento o quieres esto? Pues hay que hacer eso, ujú, ¿no? Entonces, ese control manejado de diferentes formas. Y pues ujú, cuando lo aprendo, pues al final, digamos, lo asumo, ¿no? Lo interiorizo y digo, pues la vida funciona así. Y esto yo lo veo reflejado pues en mis años posteriores, digamos, por ejemplo, hasta hace no mucho yo me di cuenta que laboralmente yo necesitaba un reconocimiento o yo necesitaba un sobreesfuerzo para que me dijeran, ah, sí, sí vales, ¿no? O necesitaba algo para que me dijeran, ah, sí, te acepto, ¿no? O sea, como claro. dar más con esa finalidad de aceptar, porque era como este intercambio, ¿no? Ujú, Sumado a la parte económica, ¿no? Porque estamos en una sociedad, o al menos yo la estuve y lo estoy como contraponiendo esa, porque estoy intentando el equilibrio, de que el que paga manda. Y el tema del dinero se vuelve un tema muy fuerte en la parte de control, ¿no? El que tiene el claro, de dinero tiene poder y el de control. control. Ujú, Y luego eso lo vinculan o lo vinculamos con la parte emocional. Entonces, te portas bien, te doy un premio, haces esto, te pago, haces no, te suelto, haces lo, no. Y entonces, si aprendes o creces aprendiendo esos patrones, pues luego los llevas a tus relaciones. Y luego, si eres directiva o si eres, lo llevas a, ¿no? Y entonces, pues lo vas ahí propagando en la parte de control, ¿no? Pues, ujú, si me funciona aquí, ¿por qué no me funciona? replicando, claro, ¿No? claro. Hasta que te das cuenta que no. Y este, yo creo que te lo cuento en el próximo episodio, cómo fue que me di cuenta de tanto que estaba yo hasta que logré soltar el control, porque para mí fue, sí fue un reto poder soltar el control, ¿no? Pero bueno, eso te lo cuento en otro momento. Ujú, Eh, pero sí, la primera etapa de mi vida yo creo que fue algo que aprendí a que así se manejaba, ¿no? A que tú controlas esto que tú nos has explicado, ¿no? Como, pero es que si salgo y está lloviendo me enojo, ¿no? O si hay tráfico, pues no, no puedo controlar la lluvia, no puedo controlar el tráfico, hay cosas que no vas a poder controlar, pero aún así te enojas o te molesta o porque se sale de tu ámbito en el que pareciera que sí puedes controlarlo. claro.
Entonces, en esa parte, yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es una máscara el control? Tengo esa necesidad. ¿Por qué tengo esa necesidad de controlarlo, no? De que Exacto. todo sea perfecto, de yo tengo un tema y que lo reflejé mucho en los primeros años laborales, ¿no? En la parte de la obra. Yo soy arquitecta y entonces me tocaba obra y entonces era como que salga perfecto. Y si no llego a tiempo, y si no esto, y si no lo otro, ¿no? Y fue muy reforzado para mí, creo, la parte del control en el periodo de mi carrera, porque en arquitectura tienes entregas con fecha y hora, ¿no? Y si no llegaste el día de la Deadline. entrega, a la hora de la entrega, y entonces Se es muy acabó. fuerte, porque entonces no vale, ¿no? O sea, Claro. o sea, te tiraste trabajando todo el semestre, todo un proceso de aprendizaje, un proceso de desarrollo, un proceso de crecimiento, un proceso de muchas cosas, y te ponen un día, una hora, y a esa hora tienes que entregar. Y te ponen una lista de entrega así, pero 3 días antes o una semana antes, ¿no? Sí, es O sea, intenso. ¿por qué no me lo dices al principio del semestre que voy a tener que entregar al final para yo organizar mis tiempos? No, Claro. te lo dicen una semana antes. Entonces, en una semana te truenas. Llegas, pero si llegas 5 minutos tarde, ¿qué crees? Que te cierran la puerta y ya no puedes pasar. Y tienes 0. Y no vale. Y estás descalificado. Qué Y fuerte. te descalifican y no vales para nada. Nada. Y Ujú. reprobaste y ven y repite el semestre. No, es tal cual. Guau. No, así de Ajá. fuerte. Yo entré en Ujú. esos patrones y era un tema de adrenalina, porque yo al día siguiente de la entrega, yo decía, ya, o sea, Out. ¿no? Y claro, a mí Fuera. mi cuerpo se quejó de muchas maneras que yo en aquel entonces no lo escuchaba, ¿no? Pero tuve Ujú. muchas enfermedades y tuve muchas cosas por esa presión y ese rechazo y esa, ¿no? De falta de reconocimiento. Entonces te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas. Y luego no solo eso, logras entregar, ¿no? Y las retroalimentaciones o las críticas son mortales, porque te desvalorizan, te dicen que eres un que no sirve para nada, ¿no? Entonces, ¿para qué me dejaste llegar hasta acá? O sea, ¿por qué no me dijiste eso cuando empezamos las revisiones? ¿Por qué me dejas Ujú. llegar hasta acá con todo el esfuerzo, con todo lo que hago todo, para que entonces ahora no me reconozcas lo que hago? O me digas que no Claro. valgo nada. Entonces, pues fueron 4 años, porque un año no estuve aquí en la licenciatura en México, me fui a España, pero los 4 años que estuve acá era como ese tiempo y entonces pues, yo siento que lo fui reforzando en mí, ¿no? Ese control de tener todo en un periodo de tiempo, con unos alcances, con un tema, y pues eso lo fui replicando en mis relaciones y en mi vida en general, ¿no? Claro, y es muy difícil poder decirle a alguien, suelta el control cuando el exterior me está reforzando la necesidad de que yo tenga ese control exhaustivo, porque si no, no llego, porque si no, ya no valgo, porque... Mm, ¿cómo podríamos definir la traición? PM Energy, líderes en el ahorro y eficiencia energética. CRM, Grupo Empresarial, es la solución para desarrollar tus proyectos en diseño, arquitectura, construcción e ingeniería. PM Energy, líderes en el ahorro y eficiencia energética. Yo Parece fácil porque todos nos hemos sentido traicionados en algún momento, pero ¿qué es la traición? Mira, yo creo que hoy a lo mejor cambia mi definición en un tiempo, no lo sé. Pero hoy está muy relacionado con las expectativas. Totalmente, para mí. O sea, yo Está tengo una relacionado con expectativa, las expectativas. no se Exacto. cumple esa expectativa, entonces me estás traicionando. Exacto. Y la traición tiene que ver no solo con que esa expectativa debe ocurrir, sino que no solo con que yo tenga una expectativa, sino que hay algo que obliga al otro a cumplir esa expectativa. O sea, como que la parte de la traición no solo es no cumpliste mi expectativa, sino que había una, una condición que te obligaba a cumplirla. Claro.
Y bueno, Por ahí, ejemplo, ajá, no, ahí dime, que, perdón. dime. Entonces ahí, por ejemplo, el papá ausente sí está traicionando. Es que ese es el tema, porque justo ahí viene la otra parte donde yo toco esa herida de traición, digamos, un poco más profundo, creo. A ver, no sé también si esto lo he contado o no, pero va a ser un poco creo que como lo del Reiki, o sea, lo voy a decir ahorita y a lo mejor en un episodio igual podemos pedirle a alguien que nos cuente a detalle cómo es esto, porque lo voy a decir pues muy general. Yo tengo algunos años haciendo terapias de biodecodificación, que la biodecodificación es que en una meditación guiada o en un ejercicio guiado llegas a un punto de tus años anteriores de tu vida, a un momento de un bioshock. Y entonces ahí trabajas esa emoción o esa vivencia y entonces analizas cosas, ¿no? Déjame ampliar un poquito Sí. la explicación para que quienes no están vinculados o relacionados con este tema, aunque invitemos después a alguien que nos lo precise. Tiene que ver con que las emociones, las vivencias quedan codificadas en el cuerpo, ¿no? Por eso es biodecodificación, porque quedan codificadas en el cuerpo o sea, bajo la teoría de la biodecodificación, en el sentido de que se va a manifestar de alguna forma un conflicto que yo viví, independientemente del momento en el que este haya ocurrido, y entonces eso va a codificarse en la biología. Entonces, podemos hablar de una gripa, pero podemos hablar de un tumor, o podemos hablar de una parálisis, o podemos hablar de un aborto. O sea, es encontrar las bases emocionales en las situaciones biológicas que yo estoy viviendo, pero no de forma general, sino específica a la vivencia que yo tuve y donde el cuerpo me está diciendo qué es lo que pasó, ¿no? Porque a lo mejor yo digo que ese conflicto pues no pasó nada y resulta que sí. Entonces, esta palabra de bioshock que estás ahorita mencionando se refiere al momento en el que esa experiencia ocurre y genera el impacto y se traduce al cuerpo. Gracias por la amplia explicación que yo no la podía haber dado así porque para mí es como, o sea, lo entiendo, pero no lo explico así que muchas gracias. Sí, si yo lo tuviera que explicar, yo te diría, me pasa algo y entonces esa emoción o eso que estoy viviendo, mi cuerpo lo asocia con, y entonces cada que siento esa emoción, activa en mis células o en mi, ¿no? Ciertas O cosas. hay un síntoma, ¿no? Como la alergia. Exactamente. Tal vez cada vez que pasa tal cosa, el síntoma se expresa. ¿Por qué? Porque está codificado en la biología, ¿no? Y está vinculado a una experiencia, etcétera, etcétera. Es un abordaje muy interesante que no hace separación entre la mente, el cuerpo y las emociones, ¿no? Sino que busca esa relación. Ujú. Que justo yo llegué a estas terapias por mis alergias. O sea, yo llegué a esa terapia Exacto. pidiéndole que quería decodificar lo que fuera, porque yo traía las alergias y ya no podía más con las alergias y quería saber en qué momento de mi vida se habían detonado las alergias. Ujú. Entonces, bueno, llevo ya varios años haciendo esa terapia, no la hago, sino la voy haciendo según la voy necesitando, o sea, hay días que digo, Ujú. hoy sí necesito trabajar esto, o trabajamos otras cosas, pero bueno, en una de las sesiones, justo mi terapeuta me dijo, traes algo ahí súper atorado, Verush, ¿no? O sea, le hemos avanzado, o sea, porque ya veníamos varios años trabajando diferentes momentos de Bioshock, diferentes cosas, diferentes temas y todo, me dijo, pero es que hay algo atorado ahí, ¿no? Y a mí me había dado lo de la pierna muy recientemente, que mi pierna se había dormido y traía mucho enojo y me irritaba, ¿no? Y entonces me dijo, pues vamos a buscar qué es, vamos a darle una sesión a eso, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, yo creo que después de haber quitado varias cosas y todo, ese día mis emociones decidieron decir, sí, hoy te vamos a decir qué fue lo que pasó en tu vida. Ujú. Y bueno, empezamos la sesión y como lo hacemos, yo identifico la emoción
y me voy años atrás y voy viendo si en esa fecha, en esos años la sentía o no, la sentía o no, la sentía o no. Y de pronto llego a mis 13 años de edad, llego con esa emoción y la empecé a sentir muy fuerte. Y cuando tenía 13 años ocurrió un tema con mi papá, que aquí está totalmente relacionado con esto que acabamos de decir cuando me preguntas por qué es la herida de la traición. Pues por las expectativas, porque yo con un papá ausente tenía todo un discurso o un diálogo de un papá. Entonces yo hice en mí un ideal de papá, ¿no? Yo idealicé a mi papá de acuerdo a lo que me platicaba mamá, a lo que me platicaba mi familia, ¿no? Entonces yo nunca sentí que no tuviera papá, yo nunca sentí que no, y además tenía un ideal de papá, que para mí era Ujú, wow, o sea, era mi papá, ¿no? ujú, Y yo vivía muy bien con eso. ujú. Y Claro. entonces, en este ideal de papá, yo sabía que existía papá y también existían 2 hermanos, medios hermanos, ¿no? Hijos de mi papá, más grandes que yo. Entonces, pues durante 13 años yo viví con esta historia, con, pues está papá y están 2 hermanos, y cuando yo hablaba con papá, papá pues me contaba de mis hermanos, yo sabía sus nombres, sabía lo que mi papá me contaba de ellos y poco más, ¿no? Entonces, pues yo fui creciendo y conforme se acercaba a mis 13, mi papá me decía, bueno, pues quiero que vengas. Mi papá en ese entonces vivía en Tijuana y me decía, quiero que vengas porque quiero que conozcas a tus hermanos, ¿no? Entonces, para mí era como, claro, o sea, yo tengo 2 hermanos, es papá, y para mí era, bueno, ellos también saben que yo existo y entonces pues nos vamos a conocer y todos vamos a ser muy felices conviviendo porque, claro, yo por parte de mi papá y mamá soy hija única. Entonces, para mí era como, wow, tengo 2 hermanos, ¿no? Realmente yo nunca he Claro. tenido hermanos, tengo primos y primas y demás, pero hermano, pues no. Entonces, yo siempre decía papá y mis hermanos, ¿no? Y entonces, a los 13 años, es mi primera vez que yo viajo a ver a papá. Y en ese entonces, no sé cómo funciona ahora, me imagino que sí igual, pero si viajabas solo y eras menor de edad, tenías que llevar una identificación y te tenían que Mm. entregar con ahí como... Sí, vas como con una nana, ¿no? Digamos. Exacto. Ajá, sí, un responsable. Ujú, Entonces, pues bueno, o sea, yo estoy poniendo esto un poco para poner el contexto y transmitir un poco cómo era la experiencia. Entonces yo iba sola en el avión, me deja mi mamá aquí y pues yo llego allá a ver a papá. Y cuando llego allá, pues me meten o sea, salimos del aeropuerto y pues no estaba papá. Y entonces me meten a una oficina y pues a esperar a papá porque papá no llega y yo no puedo porque pues era menor de edad. Entonces, bueno, no la hago larga, pasó el tiempo, se comunican a México con mi mamá, que en aquel entonces no había celulares ni todo esto, ¿no? Entonces mi mamá, ¿cómo que no han ido por ella, no? Entonces yo en Tijuana y mi papá no aparece y un caos. Entonces, claro, yo me empiezo a poner pues mal y además acordémonos que yo traía esta parte de lo que yo sentía cuando el abandono, ¿no? Como pues ya me abandonaron aquí, o sea, ya me ujú, dejaron aquí, ¿no? ujú, Y entonces, bueno, de repente ya llega papá después de un muy buen rato, y entonces yo ya iba enojada, yo ya iba sentida, yo ya iba como, me ujú, abandonaste aquí en el aeropuerto, ¿no? ujú. Cuando salimos, ya que vamos al área de salidas, pues de frente así yo me topo, o sea, nos paramos, y de repente mi papá me dice, tu hermana y mi esposa. Y yo me quedo, ¿cómo? ¿En qué La momento en mi historia historia es otra. ¿En qué momento en mi historia existe alguien que es mi hermana y alguien que, ¿no? Mm, Y mi hermana, pues yo le llevo año y medio por ahí, ¿no? O sea, pues casi que estábamos, cercanas. ¿no? Entonces yo, ¿y en qué momento esto apareció en la historia? Yo no, Ujú. esto no está en mi historia. Y entonces, pues de ahí, claro, yo no supe gestionarlo. Y yo hoy puedo decir que yo creo que yo no lo supe gestionar y sanar hasta esta vez que tuve ese punto de llegar ahí y decir, wow, aquí estaba el punto, ¿no?
porque justo esto que nos acabas de explicar, yo traía todo ese enojo de que había llegado tarde mi papá, y eso fue lo que yo asocié con ese como shock de esta es tu hermana y esta, ¿no? Y yo no saber qué hacer y entonces para mí el tema de los tiempos, de la puntualidad, del otro, de que no me digan las cosas, de que de repente aparece alguien, de que no puedo confiar, de que se asoció muy ahí, muy loco y se hizo este punto. Entonces, hasta hace no mucho, pues yo llegué a ese punto de BioShock y afortunadamente lo pude trabajar, lo pude sanar, pude hablarlo con mi papá, pude hablarlo conmigo misma, pude soltar, pude perdonar, pude agradecer, pude muchas cosas, pero bueno, durante todos estos años, pues estaba yo con patrones y con temas ahí repetitivos y que me ha sido muy, o sea, me ha ayudado mucho también el establecer una relación muy bonita con mis hermanos, porque ese momento para mí fue muy traumático, ¿no? Y entonces fue como, no, Claro. y fue algo que durante muchos años eh, quizá impidió que nosotros nos relacionáramos de alguna manera, al menos de mi parte, ¿no? Hacia ellos, porque fue como un, no, esto no fue lo que a mí me contaron. Claro, y fíjate que esto nos permite muy gráficamente, muy claramente entender por qué el control está ligado a la herida de la traición, ¿no? Porque es la máscara de la traición. Cuando uno le dice a alguien que está acostumbrado a manejar el control, suelta el control, es no. ¿Por qué? Porque puede pasar esto. Porque me lastima. Entonces, exacto, porque pueden pasar cosas que yo no espero, cosas que de la nada me lleguen, que me vienen a cambiar todo el escenario cuando yo tengo una historia. O sea, es un ejemplo clarísimo de por qué este control surge como una necesidad, ¿no? O sea, ¿por qué está vinculado el control a la traición? Porque yo vengo con una historia que se me ha reforzado, unas expectativas, unos acuerdos, ¿no? Que son, aunque sean tácitos, pues, pero hay una serie de acuerdos, hay una lógica que dice que va a pasar esto y ocurren cosas que cambian radicalmente mi vivencia, mi expectativa, el lugar que yo tengo, incluso, porque pues ahora está que soy una hermana de, ¿no? Entonces cambian mi lugar, mi definición del yo, y entonces el yo se siente amenazado, el yo, el ego, ¿no? Se siente amenazado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, además todas estas emociones internas que, ok, no las gestionaste, pero estamos hablando de una niña de 13 años, pero un entorno que no le ayuda a esta niña a gestionar esas emociones. Entonces, toda esta desorganización interna la tengo que compactar, la tengo que sujetar para que yo pueda dar una respuesta. Entonces, el control empieza en mí internamente. Tengo que controlar esto que está pasando para que yo pueda continuar con esta, o sea, tratando de acomodar lo que está pasando a mi alrededor y entonces pienso que yo debo controlar afuera para evitar que estas situaciones internas se detonen. Totalmente, porque después de que yo identifico eso, empiezo a hacer un análisis de mis años subsecuentes, ¿no? Y claro, era un tema de protección, era como, no, o sea, a mí no se me vuelve a salir esto de control, ¿no? A mí no me vuelves a sorprender, a mí no me vuelves... Y entonces, claro, también con una pareja, con una relación, era, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? O sea, ¿dónde ¿Dónde va a puedes estar ir? la sorpresa? ¿No? Porque, y luego lo reafirmo porque resulta que justo lo que les contaba en alguno de los episodios de esta pareja en la parte del abandono, pues resultó que sí fue papá al final y sí había un hijo ahí y sí había, ¿no? Entonces, repito patrones de tal manera que se refuerza esa parte, ¿no? Y entonces como, no, o sea, ya me pasó una, dos, ya tres, ya no me va a pasar. Y entonces mi control cada Claro. vez era más fuerte.
Claro, porque además empiezan a hacer generalizaciones, ¿no? El ego también hace generalizaciones. Los hombres son así, las mujeres son así, tal cultura es así, los trabajos son así o deben ser así. Estas generalizaciones que nos alejan de vivir una experiencia de forma natural, espontánea, creativa, sin, y la vivo a través de estos patrones que ya tienen respuestas automáticas. Totalmente. El control sería una respuesta automática. O sea, empezamos aquí a ver que no es lo que yo pensaba, ¿no? El control no es una forma de ser, no es algo necesario en el mundo, es una respuesta automática, es un patrón cognitivo. Sí. ¿A qué me refiero con En mi caso sí, seguramente en el caso de muchas otras personas también, o sea. Sí. ¿A qué me refiero con un patrón cognitivo? Es algo donde podemos identificar que va a ocurrir de la misma forma, no importa que la circunstancia sea otra, ¿no? O sea, mi respuesta va a ser la misma. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Tratar de controlar la situación, el entorno, la dinámica, los tiempos, los mayores detalles posibles para que yo no tenga ese tipo de sorpresas que me vengan a cambiar o, mi entorno y agredan incluso mi definición de mí misma, ¿no? De mí mismo. Así como lo acabas de describir. Agradezco hoy que pude llegar a ese punto, pude entenderlo y pude hacerlo consciente, verlo en perspectiva. Yo creo que eso fue lo más importante, verlo en perspectiva y entender esto que me estás transmitiendo y que nos estás contando ahorita y decir, ok, esto no soy yo. Esto no soy yo. Esto no soy yo, exactamente. Eso es lo más importante, que yo me pueda desapegar de esta forma de entender en mi entorno, de trabajar con él, de procesar la información, para que yo pueda tener una respuesta acorde a quién soy yo hoy, porque no soy la misma de ayer, ni de hace 10 años, ni de hace 20, etcétera. Entonces, ¿cómo respondería antes de que el patrón diga, con permiso, esto es así? ¿Te gusta viajar? ¿Quieres aprender más sobre la vida marina y las aventuras son lo tuyo? Con Monecos Dive, Escuela de Buceo, podrás vivir todo esto y más. Con los cursos, las expediciones y demás actividades que Monecos Dive tiene para ti, no pierdas la oportunidad y vive la experiencia Monecos. Ocean Aware, limpieza de océanos y conservación de vida marina. Súmate. Soñamos México, materializando sueños. Súmate y juntos podremos. Próximo episodio te cuento cómo fue que logré soltar el control. Eso va a ser muy interesante y porque va a haber mucha gente que nos estén escuchando y que diga así como que soltar el control y entonces, ¿qué? Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Verushka, por Gracias a ti, compartir. Nelly, como siempre, por explicarme las cosas tan sencillas. Nos vemos el próximo.